Buenas tardes, en esta oportunidad vamos a poderles explicar sobre lo que son aplicaciones para móviles haciendo uso de Java. Lo primero que haremos será verificar un ejemplo. En este caso es un midlet que pueda realizar las 4 operaciones aritméticas. Lo primero que veremos es cómo crear este midlet. Obviamente, nosotros ya deberemos de haber inicializado la pantalla principal del NetBeans, como podemos ver a continuación, para luego poder continuar con crear nuestro proyecto. Entonces vamos a New Project, en la parte superior izquierda ponemos Java ME Mobile Application, como podemos ver por aquí, para posteriormente pasar al siguiente. Es muy fácil realizar una aplicación en Java. Ahora, para crear el Visual Midlet, el cual nos permitirá, mediante la parte gráfica, desarrollar lo que queremos hacer, podemos poner en el Source Package un nuevo Visual Midlet. ¿Para qué? Para luego poder ver este pequeño diagrama de flujo por el cual podemos agregar una forma a nuestro midlet, como podemos observar. Luego tenemos una vista screen donde podemos ver todo lo que refiere los text field, los string item, como podemos ver. Ahora, como les había mencionado, nosotros requerimos de hacer un midlet que pueda realizar las 4 operaciones básicas de la aritmética, como lo son la adición, la resta, la multiplicación y la división. Entonces lo que nosotros hemos preparado para el día de hoy es una suma de 2 números, una multiplicación o una división, para lo cual requeriremos, lo principal es un número 1 en la parte superior y operaciones. En este caso serán los checkbox. Continuamos con la parte quizás más importante de todo este proceso. Como podemos haber visto, ya creamos mediante toda la interfaz gráfica que NetBeans nos brinda. Como ustedes pueden ver por esta parte, nosotros vamos a tener, por ejemplo, un choice group o un data field. De esta manera podremos llenar todos los elementos los cuales requiramos. Como podemos ver aquí, estoy presionando cada elemento y podemos ver las propiedades en la parte derecha del recuadro. Ahora, después de haber explicado este aspecto, procedemos a la parte de codificación. ¿Y qué nos implica la codificación? Pues bien, al estar usando una herramienta de Java, no podremos contar en muchos aspectos con todos los procedimientos o herramientas que nosotros quizás requiramos. Miren, como ustedes vieron, aquí está nuestra parte gráfica en la parte de screen. Y ahora vamos a pasar a Source, donde encontraremos todo lo que es código. Podremos ver aquí, como pueden ver, los métodos autogenerados, y a su vez iremos analizando todos los métodos que nos permitan realizar las 4 operaciones aritméticas. Primos es principalmente dos números de tipo double y un número 3 que será llamado el resultado. Ahora utilizaremos un switch case. ¿Por qué? Porque como tenemos los checkbox, será un caso 0, caso 1, caso 2. Entonces para cada checkbox llamaremos a un caso. Si es caso 0 en el caso de la suma, si es caso 1 en el caso de la resta, case 2 en el caso de la multiplicación y case 3 en el caso de la división. Como pueden ver, no es muy bueno. Después de haber revisado todo lo que refiere a la construcción gráfica de nuestra aplicación y al código, pasaremos a ver cómo es que se ejecuta dicha aplicación, para lo cual tan solo requeriremos seleccionar el archivo .java que deseemos ejecutar. En este caso es llamado app operaciones, para luego simplemente hacer clic en de ejecutar proyecto. Esperamos unos minutos. Como vemos, se está ejecutando correctamente.
se ha iniciado el emulador y esperemos unos cuantos minutos. Mientras tanto, podremos recomendar al usuario que tenga muchísimo cuidado en todos los aspectos de construcción, gráfica y de código. Como podemos ver, aquí ya nos está emulando un pequeño dispositivo móvil, en este caso un celular, al cual le podremos brindar un número aleatorio. Y aquí vemos ya la parte gráfica. Como podemos ver, uno mediante el uso del teclado podrá poner 5, 2, 3, o podrá borrarlo o aumentar quizás y elegir la opción que requiera como operación. En este caso podrá hacer uso de las flechitas inferiores o superiores en el caso de querer regresar a la operación anterior. En este caso podremos elegir una suma quizás, Enter, y vemos que ya se encuentra seleccionado para pasar al número 2. En este caso pasamos al número 2, podemos ingresar un número haciendo uso de la tecla del celular simulado. En este caso hacemos Enter y ya veremos el resultado por la parte inferior de nuestra aplicación. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.